Siguiendo con el desarrollo de lo que fue la PAES M1, vamos a hacer desde la 6 hasta la pregunta 10. Entonces, en la pregunta 6 nos dicen que tenemos el siguiente juego donde se lanzan 5 bolitas y se le da un puntaje de acuerdo a cada uno de los orificios por donde pase la bolita. Ahora vamos a leer cuáles son las condiciones que nos dan del juego. Nos dicen que si la bolita no ingresa en ninguno de los agujeros, entonces se repite el lanzamiento. Es decir, no hay forma de que tengamos 0 puntos con una bolita. El juego finaliza cuando todas las bolitas entran por uno de los agujeros. Y el puntaje final es la suma de los puntajes asignados. Una persona jugó por este juego y se sabe que las bolitas ingresaron por los 3 agujeros. O sea, por lo menos hubo una que pasó por acá, otra que pasó por acá y otra que pasó por acá. Así que por parte baja tenemos 5 más 3 más 1, 9 puntos. Veamos qué dice la pregunta. ¿Cuál de los siguientes puntajes corresponde al máximo puntaje que pudo haber obtenido la persona al finalizar el juego? Entonces, como 3 de las pelotas ya pasaron por cada uno de estos espacios, nos queda ver por dónde pasaron las otras dos. Como queremos saber el máximo puntaje que se pudo haber obtenido, lo ideal sería que estas dos hubiesen entrado por acá, por el hoyito de los 5 puntos. Si estas dos pelotas entran por acá, significa que yo sumé 10 puntos. Si eso se lo sumo a los 9 puntos que ya tenía como base, significa que lo máximo que pudo haber obtenido esta persona son 19 puntos. La pregunta 7 nos dice, en la siguiente infografía se presenta el pronóstico del tiempo para cierto día con la temperatura en grados Celsius. ¿Cuál será la variación de temperatura entre las 5 y las 9? Entonces tenemos que ver cuánto varía la temperatura cuando estamos acá respecto a cuando estamos acá. Veamos. Entonces, nosotros durante estas horas vamos a ver que finalmente a las 9 tenemos 24 grados Celsius e inicialmente teníamos 29 grados Celsius. Entonces, si queremos ver cuánto varía la temperatura entre estos dos periodos de tiempo, tenemos que hacer la operación que aquí se ve, que es restar estos tiempos, estas temperaturas. Entonces, finalmente tendríamos que 24 menos 29 nos da menos 5 grados Celsius, que fue la variación de la temperatura entre esta hora y la hora de las 21. La pregunta 8 nos pide considerar la siguiente secuencia de figuras y nos dice, si el patrón se mantiene, ¿cuántos círculos formarán la figura 7? Esta pregunta va dirigida principalmente a que sepamos encontrar un patrón o ver cómo va creciendo cierta cantidad. Y a partir de encontrar una fórmula o una secuencia, nosotros poder obtener la cantidad que nos pregunta. Entonces vayamos viendo qué es lo que pasa acá. La figura 1 tiene una pelotita. La figura 2 tiene la misma pelotita de la figura 1, pero ahora se le sumaron dos más. En la figura 3 nos damos cuenta que tenemos la misma forma que en la figura 2 y además se le suman tres pelotitas nuevas. Entonces, parece que en la medida que nosotros avanzamos de figura, se le suma cierta cantidad de pelotitas a la cantidad que teníamos antes. Por ejemplo, acá tenemos una y en la siguiente figura le sumamos dos pelotitas, así que tenemos tres. En la siguiente figura se sumaron tres pelotitas y ahora tenemos seis. Entonces, en la medida que vayamos pasando de figuras, se le va a ir sumando la cantidad de pelotitas correspondiente a la figura. Quiero decir acá, la figura 3 suma 3. Luego tendríamos la figura 4. Entonces, para hacer la figura 4 tendríamos que sumarle 4. Así que aquí tendríamos las 6 de la figura 3 más las 4 que le sumamos. Aquí habría 10 pelotitas. Podemos seguir haciendo esto de la manera como voy a mostrar ahora. En la figura 5 tendríamos las 10 de la figura 4 más las 5 que se van a sumar, así que tendría 15 pelotitas. Luego en la figura 6 le sumaría 6 pelotitas, así que aquí tendría 21. Y finalmente la figura 7, donde sumaría 7 pelotitas,
tendría 28 de estas pelotas. Entonces la respuesta correcta es la C. La pregunta 9 nos pide que nosotros modelemos o encontremos una expresión sobre cómo podemos expresar, valga la redundancia, cierto precio que vamos a pagar o cierta situación. Entonces vayamos viendo lo que nos dice el enunciado. Una persona compra 3/4 kilogramos de paltas, 1,5 kilogramos de naranjas y medio kilogramo de duraznos. Los precios se presentan a continuación. Nos dicen que el kilo de paltas vale 5.000, el kilogramo de naranja 1.100 y el de durazno 1.300. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa lo que gastó la persona en paltas, naranjas y duraznos? Entonces vamos a ir anotando primero esto que está escrito en palabras en expresiones matemáticas. Vamos a ocupar principalmente fracciones, ¿ya? Y luego esto lo vamos a pasar a números decimales. Entonces, para las paltas tenemos que se compraron 3/4. Entonces vamos a poner 3/4 de palta. Luego se compró 1,5 kilogramos de naranja. Entonces tenemos 1,5 kilogramos de naranjas. Y finalmente tenemos medio kilogramo de durazno. Ahora, el kilogramo de palta sabemos cuánto vale, vale 5.000, así que va a ser 3/4 por 5.000. Lo mismo pasa con el kilogramo de naranja. Tenemos 1,5 kilos de naranja, que vale 1.100, más medio kilo de duraznos, que valen 1.300. Y ahora vamos a pasar todo esto a número decimal. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? La forma de hacerlo, si es que no recordamos cuánto vale exactamente cada una de estas fracciones, es, por ejemplo, con el 3/4, ponemos el 3, lo dividimos en 4 y vemos cuál es el resultado de esa división. En este caso el 4 en el 3 no cabe, así que parto con un 0, agrego un 0 al lado del 3, veo cuántas veces cabe el 4 en el 30, cabe 7 veces, me da 28, lo resto, me sobran 2 y ahora puedo agregar un 0 y el 4 en el 20 me cabe 5 veces, se resta 20 y acá queda 0, o sea no hay reserva. Entonces esto de acá es lo mismo que 0,75 por 5.000 más. Esto de acá es un número mixto. ¿Cómo podemos pasar un número mixto a fracción? Multiplicamos el denominador por el número entero, es decir, 2 por 1, y le sumamos lo que está en el numerador de la fracción. Y en el denominador dejamos el denominador del número mixto original. Entonces, aquí va un 2 por 1.100. Y esto de acá, 1 partido en 2 es lo mismo que 0,5. Y aquí tenemos el 1.300. Entonces ya vamos a encontrar una expresión parecida a las alternativas donde podemos ver que hay números decimales. De hecho, ya podemos empezar a descartar algunas. Por ejemplo, este 3,4 la verdad es que no sale de ningún lado. Y necesitamos que el kilogramo de duraznos esté multiplicado por 0,5. Entonces esto también lo podemos descartar. Y con esto ya podemos ver que la opción correcta es la B. Veamos qué pasa. Entonces ahora vamos a resolver esta parte de acá para terminar de confirmar. 2 por 1 nos da 2, más 1 nos daría 3, partido en 2 por 1.100. Y 3 partido en 2 efectivamente da 1,5 por 1.100 y lo que teníamos anteriormente. Si es que hay dudas de que 3 partido en 2 da 1,5, es tan simple como hacer la división y van a ver que les da eso. Entonces tendríamos la respuesta correcta. Vamos con la 10.
En un local se vende un sándwich con 2 trozos de carne de 1/4 de libra cada uno. Entonces cada sándwich tiene 2 trozos de carne de 1/4 de libra. O sea, en el fondo tenemos 2/4 de libra. Luego nos dicen, considera que una libra equivale a 453,6 gramos. ¿Cuál es la masa total de los 2 trozos de carne que trae el sándwich? Entonces, este era un partido en 4, lo siento. Vayamos viendo. Una libra equivale a 453,6 gramos. Pero esa es la libra completa. Entonces, si yo ahora quiero saber cuánto pesa 1/4 de libra, entonces ahora voy a tener que multiplicar el peso de la libra completa por 1/4, que es básicamente cortar la libra en 4 trozos y ver cuánto pesa uno de esos trozos. Entonces tendría 1/4 por 453,6 gramos. Entonces aquí tengo 1/4 de la libra. Ahora, me preguntan por los 2 trozos de carne. Entonces aquí esto lo necesito multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque aquí tengo el peso de 1/4. Pero yo quiero saber el peso de 2/4. Entonces si lo multiplico por 2, tengo lo que me preguntan. Entonces ahora tengo que resolver esta expresión de acá, que es lo mismo que resolver 2 partido en 4 por 453,6 gramos. Siempre que tengamos fracciones vamos a tratar de simplificar. Aquí podemos simplificar por 2 y nos va a quedar 1 partido en 2 por 453,6 gramos. Por lo tanto, ahora lo que yo tendría que hacer es dividir por 2 el 453,6. Y eso va a ser igual a 453,6 dividido en 2. El 2 en el 4 cabe una vez. Perdón, cabe 2 veces. Bajo el 5. El 2 en el 5 me cabe de nuevo 2 veces. Me sobra una. Puedo bajar el 3. El 2 en el 3. En el 13, perdón, me cabe 6 veces. Y ya aquí en verdad empiezo a ver cuál es la respuesta correcta, porque ninguna de estas me sirve. Sería la C. Me sobra una. Agrego una coma, bajo el 6. Y el 2 en el 16 me cabe 8 veces, que es la respuesta correcta. Y con eso están resueltas las preguntas desde las 5 hasta las 10 del ensayo M1.